Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. En el momento que una videocharla, esta conferencia que tengo a bien poder sostener con ustedes en este momento, no sé en qué espacio puedan apreciarlo o encontrarlo. Bueno, este espacio que el día de hoy quiero compartirles se desprende específicamente pues de esto que estamos hoy 14 de marzo, el Día Internacional de las Altas Capacidades, que el concepto en México está muy asociado a las aptitudes sobresalientes, por lo cual es el Día Internacional también de las aptitudes sobresalientes y también de la sobredotación, ¿no? Que son como las teorías que sostienen todo este trabajo. Por esta razón, he decidido poder presentarles algunas interrogantes en relación a la atención de alumnos con aptitudes sobresalientes desde la perspectiva del programa nacional que en este sentido es el que desde el año 2022 y que en este sentido quisiera ir profundizando poco a poco, ¿no? Espero que ya se pueda ver el, la pantalla y obviamente ir platicando con ustedes sobre estas interrogantes. Antes que nada, vamos a conocer cuál es el concepto de aptitudes sobresalientes que desde el año 2006 y que ha continuado vigente en el programa de 2022, nuestro país ha acogido y que es parte de la política educativa nacional, ¿no? Eh, el concepto dice, para recordar, las y los educandos con aptitudes sobresalientes son aquellos capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen en uno o más de los siguientes campos del quehacer humano: científico-tecnológico, humanístico-social, artístico y o acción motriz. Estas y estos estudiantes, por presentar necesidades educativas específicas, requieren de un contexto facilitador que les permita desarrollar sus capacidades y satisfacer necesidades e intereses propios en beneficio de ellas y ellos mismos y de la sociedad. Bueno, vamos a ir desmenuzando poco a poco este concepto como para ir clarificando algunas ideas. Bueno, entendemos que hay sujetos dentro de las escuelas que tienen aptitudes sobresalientes, pero en una cuestión específica del programa nos habla que son sujetos que destacan dentro de un grupo social, y en este caso educativo, ¿no? Social y educativo. Destacan significativamente, es decir, que todos los grupos tienen un estilo, una media de rendimiento en ciertos elementos, y obviamente hablando de las diferencias contextuales que pudiéramos encontrar, el concepto operativo es bastante amplio, da la capacidad para que en todos los escenarios humanos donde estemos trabajando con grupos, podamos encontrar chicos que destaquen en este sentido eh, y obviamente irlos reconociendo como chicos de aptitudes sobresalientes. Si bien existen muchísimos campos en la vida humana, existen diferentes disciplinas, tendremos que entender que el programa de aptitudes sobresalientes posa su mirada específicamente en lo que tiene que ver científico-tecnológico, en lo humanístico-social, lo artístico y de acción motriz. Es decir, tenemos cuatro grandes campos en el ámbito educativo y tiene que ver mucho con lo que se desarrolla en las escuelas. Y no con eso decir que no existen otro tipo de sujetos que pudieran destacar significativamente de un grupo social, pero para fines específicos de este programa, del programa AS 2022, se reconocen estos cuatro espacios específicos donde existe y se puede ponderar que un sujeto sobresale de forma significativa. En este momento no estamos hablando de una medición por cociente intelectual, sino estamos hablando de una cuestión de la capacidad de observación que tiene el maestro
o en este caso, la persona que haga la detección en el ámbito social o educativo y que reconozca que existen alumnos que evidentemente tienen otro tipo de potencialidades, otro tipo de capacidades y que, pues en este sentido, están marcando estas líneas distintas para poder apreciar estas diferencias. Ahora, más adelante nos habla de necesidades educativas específicas, que es un cambio interesante que nosotros tendremos que ir eh, analizando, porque evidentemente estas necesidades educativas específicas están muy asociadas bajo la teoría de las altas capacidades con lo que se entiende como disincronía. ¿Qué es una disincronía? Es un desarrollo completamente dispar en diferentes áreas que un sujeto pudiera en este sentido estar presentando. Esto es menester poder expresarlo de manera sencilla. Puede ser que el chico destaque en cuestiones de expresión oral, pero por otro lado tenga muchísimos problemas en el ámbito psicomotor, eh, o pueda ser hasta cohibido, a pesar de que tenga una gran capacidad y un gran léxico, pudiera no tener esta capacidad de poder comunicarse efectivamente con las personas. Pudiera ser algo absurdo a la visión de cualquiera de ustedes, pero existen estas diferencias en el desarrollo eh, o que tiene una gran capacidad para analizar cosas, pero un bajo rendimiento para llevarlos a una cuestión de aplicación. O sea, hay una opción que está ahí presente en las cuestiones de destreza y otros elementos, ¿no? Pudiera pues, ser muy bueno en el ámbito de ejecutar las bellas artes y al mismo tiempo no estar desarrollando creatividad o por antes tener mucha creatividad y tener un perfil de baja inteligencia. O sea, estas disincronías que en algunos sentidos las teorías de la sobredotación van encontrando como perfiles diversos de sujetos bajo la visión del programa y de las altas capacidades estamos encontrando bajo la visión de disincronías y tendremos que irlas identificando como los puntos en los cuales tendremos que enfocar nuestra atención y nuestro acompañamiento con el alumno, ¿vale? Requieren de un contexto facilitador que les permita desarrollar sus capacidades. La parte del contexto es importante, ¿no? Porque pudiéramos pensar que el sujeto tiene una característica innata y que por consiguiente pues no necesita a nadie más, ¿no? O sea, pues él es un chico de aptitud sobresaliente y no requiere una estimulación. Creo que ese es una enorme tacha que tenemos que ir derribando, un enorme mito que históricamente se ha sostenido desde Wiener, que empezó a investigar los mitos sobre la sobredotación, y que en este libro del 2022 también surgen algunos mitos que se han ido extendiendo en el magisterio, pero este de que no necesitan apoyos, porque obviamente por su capacidad eh, tienen estas posibilidades de poder resolver cualquier situación en la cual puedan vivir, pues es completamente erróneo, ¿no? Habría que precisar que también necesitan estimulación, y obviamente en esta estimulación estaremos encontrando posibles respuestas a cómo ir mitigando el impacto de esas necesidades específicas que se están manifestando en su desarrollo, ¿vale? Que les permiten desarrollar sus capacidades y satisfacer necesidades e intereses propios en beneficio de ellos, de ellas y ellos mismos y de la sociedad. Algo que tenemos que entender es que los alumnos con aptitudes sobresalientes tienen sus propios intereses. Y obviamente, en muchas ocasiones esos intereses están un poco alejados del currículum, a veces no. Habrán alumnos que tengan una cercanía por la cuestión curricular, pero habrán otros, y hay que reconocerlo, que no tienen esta necesidad de encontrar eso que en el currículum estamos viendo, ¿no? Entonces, me parece importante que se diga esta parte, porque si vamos a las teorías, y uno de los más difundidos es Renzulli, que habla sobre la motivación a la tarea, a veces hemos pensado que la tarea es lo que nosotros le colocamos al alumno. Y tenemos que hacer una precisión. La tarea es algo que le despierta motivación a él, es algo que le despierta interés. Y evidentemente puede ser que la tarea, y en ello que esté de cierta manera fascinado, identificado, y que vaya elaborando poco a poco, puede no estar representado dentro del currículum escolar
y por consiguiente podríamos tener ciertas problemáticas porque él está enfocado en la tarea que a él le gusta, no tal vez en la que el maestro quisiera que le guste. Y, y en muchas ocasiones, cuando se hace un análisis muy superficial de la teoría de Renzulli, se sostiene es que no tiene compromiso con la tarea, ¿no? Bueno, habría que ver qué estamos conceptualizando por tarea y a partir de esa conceptualización de tarea podremos ir encontrando tal vez que tiene intereses y obviamente necesidades formativas que para él requieren otro tipo de abordaje y otro tipo de afrontamiento. Más adelante, en esta cuestión del concepto, me parece que el programa busca como ir clarificando algunas ideas en relación a, bueno, qué son las aptitudes, ¿no? Porque obviamente si hablamos de aptitudes que sobresalen, pues nos genera cierta controversia en relación a qué es en sí sobresalir dentro del ámbito de las aptitudes, ¿no? Bueno, aquí se me mueve un poco la presentación. Bueno, estoy desde el mismo libro para que podamos ir observando qué habla el libro sobre este sector poblacional. Bueno, aquí está, aptitudes. Dice, son capacidades naturales de las y los individuos que se desarrollan como fruto de experiencias educativas en la familia, escuela o comunidad. Por ejemplo, cuando se observa a las y los educandos, es evidente que algunos presentan algunas aptitudes sobresalientes a diferencia del resto del grupo. Hay quienes son hábiles en la resolución de juegos matemáticos, otros destacan en actividades que tienen que ver con el uso del lenguaje y otros más demuestran ser hábiles en la solución de conflictos entre sus compañeros. A pesar de que las y los estudiantes no hayan sido formados más allá de los contenidos ofrecidos en su escuela, algunos de ellos muestran facilidad y disposición para realizar ciertas actividades. Es decir, estamos hablando de algo que el sujeto tiene de forma natural, pues, ahí lo dice el concepto. Bueno, está partiendo de la idea de que son innatas, o sea, hay una potencialidad, hay algo que está ahí y que tal vez algunos sujetos tienen mayor potencialidad que otros, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que todos los que tengan potencialidad la desarrollen y habría que hacer una pequeña precisión en este sentido. Hay sujetos contables con muchas capacidades y otros con menores capacidades, pero que al final el desarrollo como tal de estas situaciones no tiene que ver con cuánto potencial tienes, sino cómo lo logras desarrollar. Pero desde la visión de las aptitudes sobresalientes estamos reconociendo que hay sujetos que tienen una cierta potencialidad y obviamente que tal vez tengan mayor facilidad para resolver cosas que otros sujetos tengan que estarle talachando un poco más, pero eso no quiere decir que los otros no la pudieran presentar, hablando de otro tipo de enfoque de teoría, porque estaremos planteando que existen diferentes posiciones y visiones históricas en relación a este sector poblacional, ¿no? Pero dentro del programa estamos pensando en un grupo, un sujeto que tiene mayor rapidez en este sentido para resolver aquello que está planteado, que está ahí. No con ello quiere decir que un sujeto que sea lento para resolver cosas no pueda presentar también actitudes sobresalientes, sino que tiene otra desarrollo de personalidad en este sentido que pudiera ir argumentando o encontrando estos elementos. ¿No? Quisiera hacer esta precisión para no entrar en otro tipo de controversias. Eso es lo que dice el libro, ¿no? El libro de 2022. Ahora, también dice que el grupo social y educativo, dice, hay un contexto específico en el que se desenvuelven las y los educandos, la familia, la escuela, la comunidad, en el momento de la detección. El grupo educativo es un punto de referencia muy importante para valorar el grado en que las y los estudiantes sobresalen en comparación con el resto de la clase. Igualmente, se deben tener en cuenta las condiciones de su contexto social y cultural, ya que constituyen un marco para la comprensión de los resultados alcanzados, ¿vale? Cuando hablamos de los campos del quehacer humano, tendremos que ir precisando que estos campos dan apertura a muchas disciplinas o posibles líneas de manifestación de estas potencialidades, de esto que está ahí latente, y me gusta más la palabra latente que tal vez como potencialidad. Esto que está latente y que puede despertar a temprana edad,
a la mediana edad, a larga edad, en la adultez, en la vejez, o de plano nunca despertar, ¿eh? O nunca pasar de ser latente. Algo que está ahí y que pudiera o no, a pesar de que Howard Gardner llega a decir en algún momento que están destinados a despertarlo, habrán casos en sujetos que siempre tuvieron la potencialidad, pero eso no derivó en una oportunidad. Ahora, entonces tenemos que el campo del quehacer humano está lo científico-tecnológico. Es un campo muy amplio en el que se incluyen las áreas lógico-matemáticas, la física, la química, la biología, entre otras. Es importante considerar que estas áreas de dominio pueden ser complejas o simples según el número de habilidades o aptitudes comprometidas en su manifestación. Entonces, como para que vayamos observando que si estamos hablando de un sujeto científico, tecnológico, tendremos que reconocer que hay cuestiones lógico-matemáticas. Entonces, estaremos encontrando chicos con una amplia posibilidad de matemáticas, tal vez en niveles eh, preescolares y primarias, pero luego se especializa en disciplinas particulares de estos terrenos específicos. Y entonces esto empieza a caminar un poco hacia cómo es el desarrollo, no sé si llamarle natural, que es un desarrollo que ocurre de esta potencialidad o esta cuestión de latencia que puede generar o no un talento en un campo todavía más específico dentro del campo específico del cual se está manifestando. Porque en este sentido estamos hablando de que todo se vuelve más especializado, más dedicado completamente a algo en particular, ¿vale? Cuando hablamos de lo humanístico social, se contempla, dice, las áreas de las ciencias sociales, historia, geografía, formación cívica y ética, entre otras. Y se refiere a aspectos como el estudio de la cultura, ideales, valores, religión, creencias, tradiciones, los acontecimientos y problemas sociales. Esta capacidad comprende la inteligencia interpersonal, que se refiere a la capacidad para discernir y responder a sentimientos y motivaciones de otros, y la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad que nos permite formar un modelo preciso y verídico de nosotros mismos, ¿vale? Entonces, me parece que esta área durante la nueva escuela mexicana es la que más se ha abordado. Sobre todo se ha tratado de tener una opción más humana y social. Y obviamente pues se da mucho peso a las ciencias sociales desde este nuevo enfoque educativo. Y en este nuevo enfoque educativo tendríamos que ver nuevamente, al igual que en lo científico tecnológico, cómo esa cuestión que está latente se puede volver más específica en talentos completamente particulares y esos talentos a la vez irse manifestando en subcampos de especialización que el sujeto sobresaliente en algún momento podrá o no seguir, ¿no? Me parece importante hacer siempre esta precisión de podrá o no, porque si no partimos de la idea de un programa vocacional en el cual el sujeto está destinado a una línea en parte específico y pudiera ser que el sujeto tenga, digamos, todo eh, lo latente hacia una línea y al final decantar por otra cosa completamente distinto y tiene que ver con su personalidad, con su elección, con esta cuestión de albedrío que al final estos sujetos tienen, sobre todo por esta línea mmm, que varios autores han mencionado de rebeldía a lo que parece que sigue una lógica específica. Me parece que en este sentido sí tendríamos que ponderar eso. Hay otros campos, tenemos lo artístico, se incluyen la expresión, posibilidad de manifestar de forma personal, las experiencias, lo que uno piensa y siente, y apreciación relacionada con el desarrollo de la mirada y de la escucha, integrando capacidades perceptuales y reflexivas con la sensibilidad y emotividad de las siguientes áreas. Y obviamente, pues aquí nos hablan de cómo se va especializando. Tal vez en los niveles de preescolar y primaria tengamos que verlo de una manera muy amplia, porque hay que estimular en todos y a partir tal vez de descubrir los gustos, podríamos irnos enfocando poco a poco en algo más específico, como va pasando posteriormente en la secundaria, que también la secundaria estimula de muchas áreas las bellas artes, y obviamente en algún momento el sujeto decanta por una en particular, ¿no? Que puede ser musical, que es corporal y danza, visual, en lo que entra el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado,
y también aquí menciona el teatro, ¿no? Entonces la propuesta va girando sobre cómo identificar desde estos campos, aunque habrá que reconocer que en el arte pudieran haber otras manifestaciones. Y eso no quiere decir que no sean consideradas, sino que obviamente tendremos que tener una mirada más abierta, porque no tenemos aquí en vista la fotografía, pero podríamos tener a un sujeto con una posibilidad de plantear la fotografía, o otra cuestión de arte, porque al final el arte es tan abstracto que el arte está en la mirada de quien la ve, ¿no? Entonces, es bastante interesante este análisis, ¿no? Y se refiere a la manifestación del gusto, la sensibilidad, el disfrute, la habilidad, la destreza y o facilidad en la expresión de las disciplinas antimencionadas. Entonces, para hacer esta precisión. Luego tenemos la cuestión motriz, que comprende expresiones de la actividad física, como los juegos motores y los deportes educativos, que tienen que ver tanto en la estimulación y mejora de actitudes cognitivas, motrices y físicas, como con la adquisición y desarrollo de habilidades adecuadas en los ámbitos afectivos y sociales. ¿Ok? Pues aquí obviamente nosotros podemos pensar en toda la gama de respuestas motrices, que en algunos lugares las escuelas lo estimulan como predeportes y otros llegan directamente al deporte y algunos solamente con como esta potencialidad. Y yo quisiera precisar algo. Por ejemplo, a veces eh, llegamos y hablamos, no, pues ese chico está gordito, ese no va a tener aptitud sobresaliente psicomotriz, ¿no? Pero pues dependerá también la mirada. Eh, porque tal vez si yo estoy buscando luchadores de sumo y puedo entrenar un equipo de sumo, pues podría encontrar desde la perspectiva que él pudiera cumplir ciertas funciones, tal vez un luchador, tal vez un, no sé, jugador de fútbol americano. Es decir, también está muy perfilada la mirada para pues, hacer esta detección en tanto lo artístico como lo motriz. Ahora, luego nuevamente hace precisiones sobre las necesidades educativas específicas, pero yo quisiera hablar aquí, dice, hace referencia a los requerimientos, apoyos o ajustes razonables derivados de alguna de las características, como que aprenden con mayor rapidez, complejidad y profundidad que el resto de sus compañeros de su grupo de edad durante el periodo de escolarización, o el vocabulario e intereses marcadamente diferentes al resto de sus pares. En ocasiones estas necesidades no reciben una respuesta oportuna debido a que en el contexto se encuentran barreras para el aprendizaje y la participación, ¿vale? Entonces aquí habría que hacer la precisión. Obviamente aquí lo clarifican un poco más porque es un poco complejo entender la disincronía desde una perspectiva muy básica, ¿no? Entonces me parece que en esta precisión el programa trata de clarificar que es aquello que necesita apoyo, necesita ajustes. Hoy hablaríamos tal vez de los ajustes desde el diseño universal de la planeación o para dar respuesta a estas otras perspectivas y estas otras formas de mirar. Ahora, un contexto facilitador implica un manejo adecuado pues de las condiciones del entorno social, familiar y educativo, de manera que favorezcan la potenciación de las capacidades y habilidades. Para cumplir su función, el contexto debe ser desafiante para las y los educandos, es decir, que esté planteado de tal forma que les represente un reto estimulante e interesante a resolver y que no sea fácil o imposible de solucionar, de manera que ocasione frustración, desmotivación o desinterés. Por ejemplo, Stephen Hawking, él planteaba en un documental bastante interesante que habla sobre cómo crear genios, él sostenía que esta potencialidad humana se despierta mediante retos. Entonces, habría que ver qué tan posibles son algunos retos para algunos chicos y a partir de esos retos ir pues diseñando este contexto facilitador que en muchas ocasiones bajo la propuesta de 2022 camina sobre cómo hacer el enriquecimiento, ¿vale? Y entonces, pues las aptitudes sobresalientes en el programa desde nuestra política educativa oficial del 2022, de 2006-2022, ha girado en torno a cinco líneas, una en particular que tiene que ver con lo intelectual, son recursos cognitivos para adquirir y manejar contenidos verbales, lógicos, numéricos, espaciales, figurativos y otros, propios de tareas intelectuales. Esta aptitud se centra en las habilidades intelectuales, permitiéndole a las y los estudiantes tener una alta eficiencia en el almacenamiento y la recuperación de cualquier tipo de información necesaria para la adquisición
de contenidos escolares. Obviamente estamos hablando de que la intelectual está muy apegada a las cuestiones curriculares, ¿vale? Cuando hablamos de artística, aptitud, la aptitud artística es aquella que comprende la disposición de recursos para la expresión e interpretación estética de ideas y sentimientos por medio de lenguajes artísticos como la música, la danza, el teatro o las artes visuales, dibujo, pintura, escultura, grabado, etc. ¿No? Implica la capacidad de razonamiento abstracto, sensibilidad estética, creatividad y habilidades pues, motrices. Me parece que es muy importante dentro del ámbito de la evaluación poder eh, percatar cómo juegan estas capacidades o estas microhabilidades dentro de las cuestiones artísticas que muchas veces no se evalúan. No se sabe cómo evaluar el razonamiento abstracto de un artista, cómo reconocer el nivel de sensibilidad estética que pudiera manifestar a la hora de plantear una obra, cómo construye cuestiones altamente originales o que algo que pareciera no ser tan original en un campo, porque es muy común su uso, sea colocado en un lugar donde no se usa y eso de una respuesta creativa también. ¿No? Eso me parece que pudiéramos desarrollar y obviamente las habilidades motrices. En dichas habilidades motrices estamos pensando en un sujeto que obviamente tiene, pues obviamente el desarrollo de una motricidad fina o una motricidad gruesa, según el tipo específico de arte al cual, digamos, esté de cierta forma asociado, para irlo percibiendo desde esta perspectiva. Luego tenemos las aptitudes psicomotrices. Dice aquí que se asocia con las posibilidades de actuación ante situaciones en las que se requiere el uso de diversas capacidades perceptivas o físicas, así como de habilidades y destrezas motrices. También considera elementos como el pensamiento estratégico, la creatividad, la colaboración, entre otros. Entonces, las aptitudes psicomotrices, como habíamos hablado hace unos momentos, desprenden mucho de cuestiones de habilidades y destrezas motoras que un chico pudiera presentar. Y no necesariamente tendríamos que excluir a la población con discapacidad en ninguna de ellas. Tendríamos que abrir un poco el panorama porque las pensamos fuera de ellos y ellos pueden presentar estas 5 aptitudes sin ningún problema. La otra tiene que ver con la socioafectiva y hace referencia a la capacidad de relacionarse asertivamente y comprender formas de actuar asociadas con sentimientos, intereses, motivaciones y necesidades personales. Esta aptitud requiere de la capacidad de percibir y expresar emociones y sentimientos propios, así como los de los demás, ¿no? Me parece que es importante en este sentido reconocer que las aptitudes socioafectivas, eh, estamos hablando de sujetos que pueden ser altamente introspectivos, de bastante fuerza interna, como también sujetos que pueden tener una capacidad de relacionarse con otros y generar buenas relaciones interpersonales, eh, algunos incluso manifestar estas líneas de liderazgo, eh, tener la capacidad de influir sobre los grupos o los grupos influir sobre él y poder llevarlo en ese sentido a las necesidades propias del grupo. Entonces tendríamos que ir viendo estas líneas de lo socioafectivo. Y por último tenemos la creativa, que comprende la capacidad de producir un gran número de ideas diferentes entre sí y poco frecuentes, que se concretan en la generación de productos originales y novedosos como respuesta apropiada a las situaciones y problemas planteados. En este sentido, eh, para el contexto. Me parece que es importante hacer esta precisión sobre, sobre las aptitudes creativas, ¿no? Bueno, la creatividad es algo complejo porque algunos la perciben como algo que podemos hacer sin ningún problema y otros en ese sentido, o sea, tiene que ver con la capacidad de producir cosas distintas.
A veces es posible, a veces no lo es tanto. Y entonces, ¿qué es creativo y qué no lo es en este sentido? También girará, como yo les decía hace un momento, en, en la manera en la cual cada uno de nosotros pueda percibir o no estos elementos. Eh, para algunas cosas podemos ser altamente creativos, para otras tal vez no tanto. Y entonces es ahí la parte de esta gran complejidad en la atención y la detección de los alumnos con aptitudes sobresalientes. Yo quisiera enfocarme particularmente en otro elemento porque de repente aquí hablar un poco sobre mm, algunos elementos particulares de las aptitudes sobresalientes, pero yo quisiera centrar la mirada de esta breve participación sobre eh, las aptitudes sobresalientes, rescatando tal vez este pequeño cuestión explicativa de las aptitudes sobresalientes y los elementos específicos, ¿no? Ok, las aptitudes sobresalientes son la cuna, pudiera decirlo así, son la cuna de los talentos específicos. Los talentos específicos obviamente se manifiestan en todos los campos derivados de cada una de las esferas. Habrán sujetos que los despierten a mayor edad, a temprana edad, hay otros que los despierten pues tal vez en la primaria, la secundaria, otros, cuando hablo de temprana edad, podría hablar de preescolar y un poquito antes. Habrán otros que lo despierten muchísimo después. Habrán otros que ya de adultos, otros de viejos, u otros no despierten nunca. En este sentido, para hacer esta precisión, todo sujeto que en algún momento ha presentado talento vino precedido de una aptitud sobresaliente. Todos dirán, no, porque esto se ha vuelto una confusión. La gente dice, no, pues la gente no tiene, estos chicos no tienen aptitudes sobresalientes, tienen un talento, pero obviamente el talento es la segunda etapa, si pudiéramos llamarlo de etapa de desarrollo de las aptitudes sobresalientes, porque estamos hablando de una potencialidad, esa potencialidad en algún momento deriva en algo más y eso puede devenir o no en un talento específico en cualquier área y hay diferentes talentos que circundan a la sociedad y la sociedad reconoce como talentos. Entonces, habría que ver en este sentido, bajo este esquema tratan de dar una breve explicación y no es como decir solamente existe talento intelectual que va hacia las matemáticas y solo hay talento artístico que va hacia la pintura, no, sino decir, ok, de la vastedad de campo que implica lo intelectual y del que implica lo artístico, este chico puede estar manifestando un talento en específico que pudiera ser la pintura. Eso no quiere decir que un sujeto solamente pueda tener talento, ¿vale? Habrá sujetos que desarrollen multitalentos y esto va a derivar en su personalidad y en otras formas completamente distintas de ser sujetos que sean muy buenos en el deporte y al mismo tiempo también, por ejemplo, a mí me ha sorprendido un poco lo que hacía Pelé, que Pelé obviamente es reconocido como un gran líder deportivo, un talento deportivo que marcó el fútbol, pero también de repente se ponía a componer canciones. Y de hecho hay un programa muy famoso de La Noche del 10 con Diego Armando Maradona, donde Pelé se pone a cantar una de las composiciones que había hecho. Me parece que habría que ir diciendo que Pelé tenía, y si también nos vemos, era un sujeto que tenía una gran capacidad, un talento para tener relaciones humanas, poder derivar su incursión, su imagen en productos, en qué tipo de productos, de salud o no, y entonces eso también pudiéramos irlo pensando como un talento, una visión de un sujeto que tenía multitalento, no solamente un talento deportivo, que era, digamos, el más reconocido, pero habían otras posibilidades que estaban ahí pensadas. Entonces, yo quisiera decir, las 5 aptitudes, en cada aptitud se pueden derivar diferentes talentos. Por ejemplo, el talento deportivo, como decía hace un momento, puede ser un buen futbolista, puede ser un futbolista americano, puede ser un jugador de hockey, un luchador, puede ser un buen atleta de handball, eh, entre N cantidades de deportes que estén en creación, hasta deportistas en ajedrez, en ese sentido, intelectuales, matemáticos específicos, lingüistas reconocidos,
Entonces, pero yo quisiera, en ese sentido, hacer esta precisión. Una cosa es la aptitud sobresaliente y otra cosa es el talento, pero ambas están relacionados de forma intrínseca. Un sujeto con aptitudes sobresalientes podría generar o no talento específico, y los talentos específicos eh, previamente tuvieron de cuna manifestaciones de aptitudes sobresalientes. Y esto lo dicen diferentes teóricos también cuando hablan sobre la sobredotación. Eh, y entonces, lo que se propone en el esquema de atención es que obviamente se debe hacer una evaluación previa de aptitudes sobresalientes para hacer una identificación, a hablar de un evaluador, hablar de herramientas, hablar de una metodología particular de atención educativa que vaya destinado a cómo fortalecer a los formadores y obviamente impactar directamente en el contenido. Eh, yo me centraré el día de hoy solamente en la detección inicial para ir clarificando parte de este proceso en los 3 niveles y con eso dar línea de cómo poder iniciar. Obviamente el documento trae los instrumentos y yo les recomendaría poder revisarlos a gran detalle. Los instrumentos para la detección inicial de un alumno con aptitudes sobresalientes. Por ejemplo, en el nivel de preescolar tenemos lo que son actividades exploratorias. Yo quisiera decir algo. Las actividades exploratorias son aquellas actividades sistemáticas que en el aula estamos teniendo y obviamente que esas nos aportan elementos para poder mirar si un chico está presentando manifestaciones artísticas, obviamente que el chico que sale de su grupo y su medio en manifestaciones artísticas, en manifestaciones deportivas. Y para que eso ocurra, pues debemos tener primero actividades que generen y estén posibilitando esto. Porque si yo voy directamente a aplicar un formato de nominación libre, como el caso de preescolar, primaria o secundaria, bueno, de autonominación en secundaria, lo que yo voy a encontrar probablemente sea que el sujeto o los maestros no reconozcan esa potencialidad bajo la idea, pues si no lo he hecho, ¿cómo puedo saber? Y entonces, como no sé, pues digo que no hay. Entonces, hay que explorar. Eso no quiere decir que actividad exploratoria deba ser una sola actividad en un momento del ciclo escolar, sino tenemos que entender cómo estos ajustes metodológicos que constantemente vamos aplicando durante el ciclo escolar y a partir del ciclo escolar vamos diseñando cosas innovadoras que vayan, digamos, impactando en el ámbito educativo. Hoy con la nueva escuela mexicana, tendríamos que pensar que ya hay proyectos que invitan en este sentido a tener metodologías un poco más flexibles, un poco más participativas, abiertas, divertidas, lúdicas, que en este sentido pudieran despertar otro tipo de elementos que antes tal vez no estaban tan presentes en la escuela, porque hoy podrían presentar un proyecto con una obra de teatro y obviamente yo estoy trabajando habilidades de teatro, habilidades artísticas, voy a estar haciendo experimentos y obviamente estar haciendo experimentos estoy viendo quién tiene una mayor facilidad para poder crear o poder seguir reglamentos, poder aplicar procedimientos, los cuidados propios, y eso nos está dando como ciertos indicadores como para mirar, ¿no? En las actividades. Lo que he aplicado a las actividades, yo me voy a los inventarios. Y obviamente en preescolar aplico el formato de nominación libre que está planteado, que viene con ciertos ítems y la docente, la educadora puede ir conociendo y mirando según la estimulación que haya tenido de las 5 esferas a un posible alumno. Aplica obviamente su inventario para la identificación de las y los estudiantes con aptitudes sobresalientes en educación preescolar, el cuestionario para familias de las y los estudiantes de preescolar, formato para análisis de evidencias o productos en preescolar, cuestionario para las y los docentes de preescolar, un guión de entrevista para familias de preescolar y algo importante que me agrada es que permitan que mediante dibujos el chico haga una autobiografía. Y es importante porque le damos voz al niño de preescolar. Y obviamente al hacer el análisis de todo el conjunto, podremos apreciar la manifestación de qué aptitud sobresaliente este chico está manifestando. Es importante reconocer todo el proceso.
Ahora, si nos vamos a primaria, tenemos las actividades totalmente exploratorias, formato de nominación libre en primaria, el inventario para identificación de las aptitudes sobresalientes en el nivel, el formato para el análisis de evidencias o productos de este nivel, entrevista para las y los docentes de primaria, entrevista, cuestionario para familias de primaria y cuestionario para las y los estudiantes de primaria. Se dan cuenta, en el proceso está inmiscuido los tres elementos: el docente, el padre de familia o las familias y el alumno. Es importante poder ver esta amalgama tanto en preescolar y primaria para darle voz a todos los actores que en ese sentido están en relación con el menor e incluso el mismo menor. Y ahora, cuando hablamos de nivel secundaria, tendremos que hablar del inventario de autonominación, que en ese sentido el chico se aplica para poder decir, bueno, puedo o no puedo, o yo me considero o no me considero. Obviamente que previamente debemos haber estimulado y que ellos conozcan que son las aptitudes sobresalientes, haciendo actividades donde él empieza a darse cuenta que, órale, estoy destacando o no estoy destacando en algo particular. Algo que pasa en secundaria es que esto se va volviendo más específico, porque las teorías por lo general marcan que los primeros indicios de talento, de aquello que ya no es tan potencial, se empieza a manifestar en talento dentro de quinto y sexto y los años de secundaria. Entonces, aquí podríamos estar manifestando o detectando ya específicamente talentos específicos de ciertas áreas del conocimiento y los instrumentos ya están diseñados bajo esta línea. Formato para el análisis de evidencias o productos de secundaria, guión de entrevista o cuestionario para las familias de secundaria. Es decir, este es el instrumento para la detección inicial de la atención de los alumnos con actitudes sobresalientes siguiendo el programa. Obviamente tienen unos ciertos puntajes para poder darle continuidad a todo este trabajo. En preescolar particularmente tenemos este esquema. Se inicia con las actividades exploratorias, hay una nominación libre. Estas nominaciones libres nos van a permitir dar al siguiente paso, que va a ser a la par, que es el inventario para la identificación de las y los estudiantes con aptitudes sobresalientes, un cuestionario para las familias. De estos dos instrumentos derivamos un cuestionario para las y los docentes, el trabajo de mi autobiografía, formato para el análisis de evidencias o productos, y el guión de entrevista para familias, que lo que está buscando conocer es un poco son las características de las y los chicos, sobre todo para que vayamos encontrando estos que yo les planteaba hace un momento, cuál es el compromiso, la tarea, cuáles son sus intereses, ¿no? Los contextos, el interés, si presenta o no disincronía, que obviamente vamos a decir que es el desarrollo dispar en diferentes áreas que este sujeto pudiera estar presentando, y cuáles son propiamente dichas las expectativas que en este sentido se están encontrando. Hay un informe de detección inicial derivado de todo esto, en el cual tendremos que priorizar los datos generales, las técnicas e instrumentos aplicados, el análisis de información recabada, presencia de aptitudes sobresalientes y campos de manifestación, no sé si lo hay o no lo hay y dónde están, los principales intereses, necesidades educativas específicas que se detectaron, aquello que necesita tener ajustes para que tengamos claridad de cómo va a ser la intervención mediante el programa de enriquecimiento, y necesidad de la evaluación psicopedagógica, si la hubiera o no la hubiera, ¿vale? Si lo hubiera, en este sentido, habría que reconocerla para dos sectores. Uno, para aquellos sujetos que su desarrollo cognitivo, emocional, social, motor, físico pueda verse afectado, es decir, donde estemos encontrando, aquí están los elementos que tenemos que revisar sobre la disincronía, cómo está la parte cognitiva, la emocional, lo social, lo motor, lo físico, el desempeño escolar, dónde está esta parte de la disincronía manifestada, y a partir de ahí tal vez hacer los ajustes a partir de la evaluación psicopedagógica. O porque es un candidato a un proceso de acreditación y promoción anticipada, que habría que especificar que es recomendable que los chicos que vayan a promoción anticipada o que se pretende que vayan a promoción anticipada, es decir, que omitan un grado escolar inmediato para el siguiente ciclo escolar, haya llevado por lo menos un programa de enriquecimiento, un año de programa de enriquecimiento, para ver de qué manera esto va afectando o va haciendo potencial mirar que tal vez necesita otro tipo de intervención y no ser la respuesta inicial, es decir, no buscar la aceleración desde el primer momento,
porque perdemos de vista la otra parte. ¿Qué le damos al chico? Y podríamos pensar que solamente por hacer la aceleración es suficiente para satisfacer sus necesidades formativas. Y habría que tener mucho cuidado en esta parte. Entonces aquí nos vamos con primaria, que pasa exactamente lo mismo, vuelve a ponderar la disincronía en el proceso. Y obviamente aquí secundaria, pues hace un poco el ajuste del inventario de autonominación, luego va el cuestionario para las y los docentes, formatos para análisis o evidencias o productos, pueden contestarse solamente las que se corresponden con aquellas con las que hubo autonominación, entrevista para las y los estudiantes, entrevista cuestionario para familias, que vuelve a buscar conocer los elementos que ya habíamos mencionado. Hay un informe de detección inicial muy similar al anterior, y nuevamente llegamos al diseño o no de un programa de enriquecimiento. Bueno, al diseño del programa de enriquecimiento, porque tendría que haber un programa. Si hicimos todo este proceso, es porque estamos reconociendo la aptitud sobresaliente de un sujeto desde una perspectiva cualitativa. Aquí habría que ser claro. Cuando hablamos del programa de promoción anticipada, acreditación y promoción anticipada, estamos hablando de un proceso cuantitativo, un proceso de cociente intelectual que permite, en ese sentido, esta movilidad o desplazamiento por política educativa. Bueno, me parece que en este sentido, yo les recomiendo revisar este documento. El modelo está pensado eh, desde el DUA. Este libro está diseñado desde el DUA. Está planteado por muchos principios de tal vez del DUA 2.0 que en este sentido pueden enriquecer esta propuesta. Hay principalmente tres líneas de intervención para estos chicos. Una es el enriquecimiento, que me parece importante solo puntualizar algunas cosas para no ir alargando un poco más esta charla. Actividades de enriquecimiento es necesario conocer tanto las características de las y los estudiantes como las oportunidades que el contexto brinda, por lo que es fundamental que parta del informe de detección inicial. Bajo esta lógica, la intervención debe considerar sus intereses, es fundamental considerar tanto sus potencialidades como sus necesidades. Se deben plantear propósitos claros para las actividades de intervención derivados de su identificación, así como una evaluación del cumplimiento de estos. El enriquecimiento en la escuela brinda las mayores posibilidades para que la atención educativa beneficie a las niñas, niños y adolescentes con aptitudes sobresalientes. Al mismo tiempo, se convierte en parte de la estrategia que permite observar características sobresalientes en otras y otros estudiantes que quizás no las habían mostrado. Es decir, el enriquecimiento es la base para hacer una detección de otros alumnos sobresalientes, que incluso habría que cuestionar que tal vez el enriquecimiento debería ser antes de la aplicación de toda la formatería, para que desde esta perspectiva estemos viendo la respuesta de todos los alumnos y no quedarnos solamente bajo la visión de actividades exploratorias. Hacer enriquecimiento desde un inicio y a partir de ahí ir registrando pues, lo que estamos viendo. La política educativa reconoce que debe ser en el aula, en la escuela y fuera de la escuela. Y luego viene algo muy padre de este libro, porque vienen sugerencias pedagógicas de cómo hacer enriquecimiento en cada uno de los escenarios propiamente planteados. Para el caso del nivel de preescolar, habría que pensar que lo que se da en el aula es todas las actividades y diseños metodológicos, ajustes en el diseño, para que de esta manera podamos atender a los alumnos desde la perspectiva áulica. El otro espacio es el escolar o en la escuela, es decir, cómo todos los agentes de la escuela se involucran en proyectos de escuela para dar respuesta a los alumnos, y fuera de la escuela tiene que ver con todas las cuestiones que la comunidad nos permite que ellos puedan tener acceso y de esta manera ir desarrollando. Si se dan cuenta, esta visión está muy apegada a la nueva escuela mexicana cuando hablamos de proyectos escolares, áulicos escolares y comunitarios, ¿no? Ahora, una recomendación, por ejemplo, el preescolar, la mayor carga de atención del programa de enriquecimiento, que este programa debe atravesar de manera transversal toda la intervención de estas tres líneas. La prioridad debe estar en el aula, seguidamente en la escuela, y aunque sí se recomienda hacer vinculación comunitaria,
es necesario que sea con cierta, no sea la línea ponderada por la edad de los chicos, ¿no? Ahora, en primaria se pretende que la mayor carga sea en los proyectos que como colectivos docentes, como esta línea de equipos de zona, se puedan diseñar en la escuela y obviamente fortalecidos con proyectos específicos en el aula y también con proyectos específicos derivados hacia la comunidad en una menor medida. Y cuando hablamos de secundaria, la bibliografía internacional reconoce que el mejor espacio para el enriquecimiento es fuera de la escuela. Es fuera de la escuela siendo la prioridad, seguido por elementos escolares y obviamente en una menor medida ya lo que tiene que ver con el enriquecimiento en el aula. No así que no lo hagan, sino que se tiene que hacer, pero habrán cuestiones muy específicas de contenidos particulares que se ven en el nivel, que a veces es un poco difícil para el docente poder encontrar las metodologías o las técnicas precisas para hacerlo un poco más lúdico. Eso no quiere decir que no se pueda, pero obviamente desde la propuesta se reconoce esta complejidad. Ahora, y aquí obviamente pues pueden ver que vienen varias sugerencias y cómo aplicarlas. Hoy que la mayoría de los maestros están preguntándose qué puedo hacer para hacer dentro del codiseño, cómo llevarlo a mi planeación didáctica, me parece que el libro de aptitudes sobresalientes presenta una variedad importante e incluso los va clasificando como en qué nivel se sugiere se puede aplicar tal cosa o cuál sí, cuál tal vez pudiera tener mejores resultados en otro espacio. Me parece que en este sentido es bueno para que un docente pueda enriquecer su mirada y su forma de atender, ¿no? Se dan cuenta, este libro prácticamente está diseñado sobre estrategias. Eh, no tanto sobre el proceso de detección, aunque tiene una parte específica de cómo hacerlo, ¿no? Incluso habla un poco sobre estrategias de tutorías para ciertos niveles. Luego, aquí tenemos la segunda gran línea, que es la aceleración. Yo les decía en este sentido que habría que reconocer que hay alumnos que a pesar de que tienen enriquecimiento, necesitan algo más. Entonces, lo prioritario es que hayan tenido en este sentido estas líneas. Habría que reconocer que hay admisión temprana a un nivel educativo, es decir, chicos que obviamente están en segundo grado hacen el proceso ante control escolar, las normas de control escolar, y, por ejemplo, pueden omitir el primer grado, omiten el tercer grado de preescolar y pasan directamente a primero de primaria. Por consiguiente, aquellos que están en tercero de preescolar, que omiten el primer grado de primaria y pasan a segundo de primaria, en quinto grado de primaria, que omiten el sexto grado y pasan a primero de secundaria, los de sexto grado de primaria, que omiten el primero de secundaria y pasan a segundo de secundaria, los de segundo de secundaria, que omiten tercero y pasan a primer año o el equivalente en bachiller, lo que sería el primer semestre, el equivalente primer y segundo semestre de bachiller, y aquellos de tercer grado de secundaria que mediante el programa de aceleración omiten el primer y segundo semestre de bachillerato y pasan directamente a lo que es el tercer semestre o segundo año de bachillerato, si lo quieren ver de esa manera. Y también hay otra forma de aceleración que se aplica en nuestro país que tiene que ver con el grado, omisión de un grado escolar sin cambiar de nivel educativo. La anterior era cambiando el nivel educativo y esto es dentro del mismo nivel educativo. Este se recomienda más a partir de la primaria, no tanto en el preescolar. En primero de primaria tendremos chicos que si están en primero, omiten segundo y pasan a tercero o el siguiente ciclo escolar, no en ese año, sino el siguiente ciclo escolar. Segundo grado de primaria pasan a cuarto, de tercero a quinto, de cuarto a sexto, esto en primaria. Si es de primero de secundaria, obviamente omite el segundo grado de secundaria y pasa a tercero de secundaria en el siguiente ciclo si la propuesta es aceptada. En eso hay que hacer mucho énfasis, siempre y cuando sea aceptado. Si no lo es, pues no va a proceder. Y algo que a mí me parece, aquí vienen algunas cuestiones que hay que cuidar, viene este diagrama de flujo sobre cómo se da la acreditación y promoción anticipada, que esta puede ser solicitada por los padres de familia. Pueden solicitar cuando ellos ven que su hijo requiere otro tipo de intervención
o porque consideran que ya el grado en el cual están no satisface sus necesidades formativas y eso le está generando muchísimas necesidades educativas específicas, piensan de que la mejor opción es hacer la aceleración, esto pasa como la apertura. Si no son ellos, también lo puede hacer el docente frente a grupo del nivel de la escuela regular y se hace para la acreditación y promoción anticipada. Si es él, se lo tiene que informar al padre, al madre o al tutor, en ese sentido, para que él autorice o no. Si él dice, pues no, pues ahí se acabó. Pero si él dice sí, si se dan cuenta, en el caso donde es la familia, no se toca al docente frente al grupo, en ese momento, pasa directo. Entonces inicia el proceso, hay una autorización para la evaluación y formalización de la acreditación y promoción anticipada, se realiza la evaluación sobre el alumno y al mismo tiempo el docente, esto lo hace el docente de grupo. Ahora, si hubiera servicio de educación especial cercano o dentro de la escuela, obviamente ellos tienen que abordar la evaluación psicopedagógica y el psicólogo, en caso de que hubiera ahí, lo tiene que hacer. Si no lo hay, también puede ser un externo con cédula de psicología y hace un informe de evaluación psicopedagógica donde se tienen que aplicar los instrumentos que el anexo específico de estos lineamientos se están marcados en las normas de control escolar. En este informe de detección de evaluación sobre el alumno se toma la decisión luego de este proceso eh, si continúa el procedimiento o no. Esto se hace en el Consejo Técnico Escolar. Si dicen que no, pues ahí se acabó el proceso y le dan la devolución de resultados a la familia. En caso que digan que sí, esta solicitud de formalización se le manda a control escolar para que control escolar haga la validación, obviamente pertinente. Ellos hacen un oficio de formalización, se conforma el expediente del alumno, obviamente lo tiene la escuela regular, y esta información se le devuelve a los papás a información del proceso y entrega del oficio de formalización. O sea, se le entrega el expediente que se tuvo como tal ante control escolar y ahí se da ese documento. Ese documento no se puede perder. Ante las normas de control escolar es necesario decirlo porque esto va a acompañar toda la vida educativa a un alumno que lleva dicha línea. Y obviamente existe una tercera, por primera vez una tercera estrategia reconocida en el ámbito educativo nacional, que es el agrupamiento, en este sentido agrupamiento flexible, donde los chicos pueden participar en otro tipo pues de espacios educativos específicos. Algunos se pueden abrir dentro de la escuela como parte de un enriquecimiento cercano a lo escolar, pero en vez de ser obviamente abierto para toda la escuela, tal vez ya sería para un grupo selecto de alumnos sobresalientes como para ir estimulando con proyectos específicos de ellos, otros elementos particulares que fuera de ese espacio, pues no están. Bueno, entonces, esto en sí, bueno, pues les leo, ¿no? Porque tal vez es el más desconocido del agrupamiento. Es un modelo que reúne a las y los estudiantes que conforme a sus capacidades para ofrecerles programas educativos adecuados a su nivel, motivación y compromiso. Consiste en impartir un currículum elaborado específicamente para las y los educandos con aptitudes sobresalientes o bien talentos específicos de acuerdo con sus capacidades, habilidades, motivaciones, intereses y compromiso. Esta manera de atención puede realizarse en sesiones o espacios dentro de una escuela o centros especializados, ¿vale? Entonces, esto es en sí parte del programa de aptitudes sobresalientes. Varios se van a preguntar, bueno, ¿y dónde están los instrumentos? Pues los instrumentos aparecen en los anexos. Se habla un poco sobre cómo atender a las familias y la doble excepcionalidad, cuáles son algunas preguntas frecuentes y a partir de lo que es la página 85 inician los anexos. Tienen que ir vigilando o checando cuáles anexos pertenecen al nivel educativo donde ustedes, pues en este sentido, van a desarrollar su trabajo. Este es para todos, que es el informe de detección inicial, donde está el desarrollo social, desarrollo físico, el contexto familiar, el contexto escolar, el contexto social, principales intereses de los educandos, donde se ve el dominio de las aptitudes sobresalientes y cuáles fueron confirmadas por los docentes. Se habla si se requiere o no una evaluación pedagógica. Y si fuera así, pues que diga cuál es la disincronía que detectó para que esto se pudiera dar o
En el otro rubro, si fuera por una posibilidad de un programa de aceleración. En el anexo 2 ya encontramos, propiamente dicho, para la educadora, el formato de nominación libre de preescolar. Ellas leen el ítem que está ahí y anotan el nombre de los alumnos que ellos consideran pueden estar presentando este tipo de líneas. Vienen cinco líneas y ellos van a ir mostrando. Derivado de eso, siguiendo esta línea, pues luego va el inventario de identificación de las y los estudiantes con aptitudes sobresalientes de este nivel de preescolar, obviamente dividido por cada una de las esferas y tendrá que ir aplicando poco a poco. Bueno, y esto, pues le digo, es una aplicación, cada quien podrá irlos buscando, basándose un poco también en lo que dice el documento, es altamente recomendable. Yo nada más quería dar una visión general sobre el programa de 2022 de aptitudes sobresalientes. Este libro que tiene esta portada, Atención Educativa a Estudiantes con Aptitudes Sobresalientes, preescolar, primaria y secundaria, que se publicó en el año de 2022 en su primera edición por la Secretaría de Educación Pública. Entonces, eso es a grandes rasgos esta breve charla, conferencia, podemos decirlo así, sobre el programa 2022 de atención educativa a estudiantes con aptitudes sobresalientes, preescolar, primaria y secundaria, y agradezco la atención de todos los que en este sentido, pues en esta ocasión prestaron pues atención, estaban dispuestos a conocerlo, esperando que esto ayude de cierta manera a mejorar la acción de los alumnos que presentan aptitudes sobresalientes. Muchas gracias. Mi nombre es David Alberto Valencia Hernández. Hasta luego.